Entiendo hoy. Vamos en estos momentos a orar por esta palabra, ¿verdad? Que Dios sea quien hable, porque Él nos quiere hablar. Él sigue hablando, es tan solo que le pongamos atención. Padre Celestial, te doy muchas gracias por un privilegio que me das. Tu palabra es santa, Señor. Y tú eres que a través de esta palabra santificas vidas y corazones. En esta tarde te pido esa santificación para cada uno de los que están aquí presentes, Señor, para cada uno que nos has traído en esta tarde y para los que van a recibir tu palabra, alcanzarla ahí en los medios, Señor, para que seas tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, moviéndote, Señor, sublimemente como sabes hacerlo, tocando las vidas y convenciéndolos y volviéndolos a ti, Señor, a la fe que está en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Que tu Espíritu Santo nos hable. Seas tú quien tomes la boca, Señor, las palabras, y seas tú quien las ordenes en el nombre de Jesús, para que entres y haga el trabajo que tú quieres hacer en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En estos momentos vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Hebreos 12:22. Aleluya, aleluya. Voy a tratar de ser corta, sé que ya es tardecita, pero como es Santa Cena, sabemos que a veces, la mayoría del tiempo nos tardamos. Gloria a Dios. Pero ¿quién vive, hermanos? Y su nombre para siempre, ¿verdad? Y su pueblo, ¿cómo estamos hoy? Estamos en victoria porque tenemos al que nos la dio, que es Cristo Jesús, hermanos, ¿verdad? En esta tarde me tocó el privilegio, como les dije, aleluya, gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque vive para siempre, esa palabra es Cristo. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y está bonito el día, pero aquí se mueve el Espíritu Santo, nos da calor. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Y oramos. El tema en esta tarde es Jesús, autor y consumador de la fe, porque ahí lo dice la palabra, ¿verdad? Ahora, esto me llama la atención porque vamos a estar leyendo versículos donde parece como si se contradice, pero la palabra no se contradice, hermanos. La palabra es palabra que Dios mandó por su Espíritu Santo, nos habla, ¿verdad? Él, mire, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe, ¿de dónde viene, hermanos? Fíjense, es una cosa muy importante porque habla la palabra de Dios que es por la fe, que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la fe, creemos en Jesucristo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que no hay otro nombre dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. ¿Cuál es su nombre? Por medio de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver la fe? ¿Por qué entra la fe allí? Si por Jesús somos salvos, ¿por dónde entra la fe? ¿Verdad? Esto es lo que llamaba la atención. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús vino del cielo, ¿verdad? Y como Jesús vino del cielo, fue engendrado, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Es algo que conocemos, ¿verdad? De dónde vino Jesús, cómo nació Jesús. Él vino del cielo, hermanos, ¿verdad? Entonces, vemos de que, sabemos la historia, ¿verdad? Jesús fue hecho carne. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, en esto, aquí, cuando Él vino y se hizo carne, hermanos, empezó el autor de la fe
a trabajar. Aquí empezó, aquí entró aquel autor de la fe. La Biblia nos dice que si Él es el autor de la fe, Él viene siendo ¿qué? ¿Quién? Cuando alguien escribe un libro, hermanos, ¿verdad? El que escribe el libro y lo escribe de sí mismo, no va y agarra historias de otro libro ni nada de eso, ¿verdad? Sino que lo escribe porque él tiene la idea de escribir libros, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? Sí, él empezó el escrito, lo que estaba escrito de él se comenzó a llevar a cabo. Fíjese, la Biblia nos dice aquí que vamos a entrar al primer punto, que Jesús es el autor de la fe. Si Él es el autor de la fe, quiere decir que Él comenzó la fe. Él la inició, la fe. Fíjese, Él era de fe, vino del cielo. Todo lo del cielo es de fe, hermano. ¿O usted lo ve? No, lo vemos por fe. Pero ¿de dónde viene esa fe? ¿Verdad? Esta fe que le estoy hablando no es cualquier fe. La gente tiene fe en muchas cosas. Las pone, esa fe que deben de tener en Jesucristo, la ponen en todo lo demás, menos en el autor de la fe, que es Jesucristo. Menos la fe donde debe ir. ¿Verdad? Entonces dice que Jesús, entonces empezó aquí, ¿verdad? Él vino en carne. Jesús tomó forma de hombre. Él vino y se hizo carne, tomó forma de hombre. Y la Biblia nos dice en Hebreos 10:5 al 7. Mire lo que nos dice, lo que les estaba hablando. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿qué hizo? ¿Qué pasó aquí? Por lo cual, entrando en el mundo, entró al mundo, hermanos. Él estaba aquí siempre. Él es Dios, ¿verdad? Muchos no lo reconocen que Él es Dios. No lo entienden y piensan que no. Sí, Él vino como Jesús aquí, como hombre, totalmente hombre, ¿verdad? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Fíjese, aquí empezaba el autor de la fe. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aleluya. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Fíjese, Jesús, desde antes de la fundación del mundo, si nos metemos ahí, existía. El que decía ya, hágase la luz. Y luego vino, yo soy la luz. ¿No dijo? Yo soy la luz, ¿verdad? Entonces, Él siempre existía. Aquel verbo que como dice Juan lo muestra como Dios, ¿verdad? Él dijo, en el principio era el verbo, aquella palabra que oíamos, que dice que ahí, si usted lee Génesis, usted la oye, porque está hablando por el Espíritu Santo. Dios usó a Moisés para escribir esto. Dios mismo le dijo, escribe estos libros, porque un día va a pasar el tiempo y no van a saber ni de dónde vienen. Y muchos, aún el enemigo los engaña. No anda eso de que los jóvenes andan haciéndose que son animales, haciéndose más bajos, cuando Cristo ya los rescató para que fueran reyes y sacerdotes, usted y yo y nuestros hijos también, hermanos. Por eso tenemos que clamar. Si el pueblo no clama, las cosas se van a llevar a cabo que el enemigo ya tiene para entrar. Está listo para entrar. Es tan solo tumba las murallas, porque no hay cristianos suficientes ahí, tumba las murallas y se mete. Él no pide permiso. Pues dice, tienes que pedir permiso antes de hablarme, si no, te voy a echar la ley porque estás hablando cosas que yo no estoy recibiendo. Pero del enemigo están bien abiertos para recibir toda basura, todo pecado, toda inmundicia, ¿verdad? Entonces, era necesario que el autor de la fe desarrollara y metiera esta fe, ¿ok? Como él fue el autor, él la puso por obra. Vino por fe, se convirtió Dios mismo, dice Colosenses, idéntico a lo de Dios en la carne. Era la única manera que se podía acercar a nosotros, si no, se moría la gente.
El poder de Dios y la santidad de Dios es tan tremendo que todos estuviéramos muertos ahorita, no hubiera ninguno. Peor que estemos aquí en el altar o que esté alguien haciendo algo que no deba o que anden pecando o haciendo. Allá Dios no se las perdonaba. Entraste con pecado, me ensuciaste mi templo, vámonos, mátenlo. No tenía esa misericordia de ahí porque es santo Dios y sigue siendo santo. Ser santos como yo soy santo, nos dice, fíjese, todavía nos dice. ¿Por qué? Porque nos vuelve ¿a quién? A Jesucristo, hermanos. Entonces, dice, he aquí, dice, holocausto y expiaciones no te agradaran. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba escrito. Cuando se empezó a criar a Adán y Eva y a todos esos animales, ya estaba escrito. Se hizo un cuerpo que se parecía igualito como iba a venir Jesús. El primer Adán le llaman, al primer Adán. Iba a venir en un cuerpo, ¿verdad? Y se parecía el cuerpo como humano. Y tenía que ser como humano, porque a eso iba a venir Cristo. A venir con un cuerpo como el humano que necesitaba que rescatar. Fíjense, ¿por qué estoy hablando esto? Porque hoy estamos recordando la muerte y la resurrección del autor de esta fe. Si él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no hubiera ninguna fe, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, dándole ejemplo como humano, lo que nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesucristo. Muy importante, significaba su muerte y su resurrección propia. Dice, y salió lleno del Espíritu Santo. Cuando uno se bautiza y sale las aguas, eso debe ser llenos del Espíritu Santo, igualito que le dijo el Padre a él, nos dice el Padre. Ahora este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Por Jesucristo, hermanos, por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice que empezó su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Y hacía prodigios y maravillas, enseñaba lo del reino de los cielos. Fíjense lo que estaba haciendo él aquí. El plan de Dios se estaba llevando a cabo a través de ese cuerpo que Dios dijo desde antes que él iba a tener cuando viniera a tierra. Vino en ese cuerpo como hombre, ¿ok? Estaba haciendo el plan que estaba desde antes de la fundación del mundo, ¿ok? Dice que hacía prodigios y maravillas, enseñaba lo del reino de los cielos, fue tentado y venció. El mismo enemigo se le apareció y ahí lo comenzó a tentar con cosas grandes que decía, con esto, como me llevé a los ángeles, como me llevé a los otros, a este también pensó porque lo vio en la carne, hermanos. Lo vio en un cuerpo como nosotros, a este fácil. Lo voy a tentar porque ya he tentado a tantos reyes y grandes y mira, me han hecho caso, ¿verdad? Y él no perdió el tiempo, por eso no estamos jugando con alguien que no sabe cómo hacerle, hermanos, para poder sacarlo de la fe, ¿verdad? Entonces, dice que aún siendo hombre, permaneció fiel sin pecar delante de Dios. En Juan 1, 9 y 10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz, hágase la luz. Era luz, siempre fue luz. Dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho ¿por quién? Sí, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿verdad? Entonces él estaba aquí en el mundo desde que él hizo su creación, hermanos. Él iba y venía, hablaba con Abraham, el padre de la fe. ¿Cómo no iba a ser el padre de la fe? Jesús iba y venía con él ahí estaba. El autor de la fe allí estaba donde estaba Abraham. ¿Por qué cree que tenía esa fe? ¿Usted cree que tenía la fe porque nomás le salió así la fe? No, porque Dios hablaba con él y el acercamiento que estaba con él
era Jesucristo, todavía no se había manifestado, por eso es el Padre de la fe. Y todos los que están en la fe son hijos, son considerados de Abraham, por la fe. No por él que haya hecho un sacrificio, aunque él hizo el sacrificio de su hijo. Ahí era la figura de Cristo siendo sacrificado. Y dijo, ok, sacrifica a tu hijo, a tu unigénito hijo, sacrifícalo. Y se levantó, por la fe se levantó y lo hizo. Iba a ir a sacrificar y dijo que Dios tiene poder para suplir. Y aún estando muerto lo puede levantar. En figura se levantó a Isaac de entre los muertos. Fíjese. Entonces ahí vemos que empezó Jesús, el autor de la fe. Aquí lo estamos viendo, hermanos. Ahí lo estamos viendo. Ya entró al mundo, ya está en el mundo, ya estaba ahí en el mundo y ya empezaba lo que era comenzando a escribir su libro, como estaba escrito de él, llevarlo a cabo este libro de la fe, ¿verdad? Entonces, vemos que entonces pasamos al segundo punto, consumador de la fe. Fíjese, ahora estamos viendo que es el consumador. No solo empezó la fe, él comenzó a construir la fe aquí en la tierra, hermanos. Tuvo que entrar para construir fe, para que pudiéramos ser salvos. Ahorita vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Dice, el consumador de la fe ya estaba trabajando y fue el consumador el que la completó. La fe, él la completó la fe. No solo comenzó a llevar a cabo lo que estaba en el libro escrito de él, sino que llegó hasta parte de eso que estaba escrito. Todo esto ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, hermano. No crea que cuando se hizo el mundo, no, ya había plan para nosotros, ¿verdad? Plan para que nosotros pudiéramos alcanzar esta fe, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús, como consumador de la fe, que completó y terminó la fe, ¿verdad? Comenzó ahí a entrar eso que se tenía que terminar, la fe. Los religiosos lo rechazaban aún viendo los milagros que hacía. Si no creen en mí, aunque sea, miren los milagros. ¿Quién hace esos milagros? ¿Quién más va a hacer milagros buenos como estos milagros? La mayoría de ellos, los que están allá afuera, es para maldad, para atar a la gente, para que crean en ídolos muertos, para que crean en personas. No, era para que creyeran en él, para recibir esa fe, hermanos. Esta fe se estaba llevando a cabo, se estaba edificando esta fe en el cuerpo de Jesucristo, hermanos. ¿Ok? Iba paso por paso. No nomás se hizo así. No. La fe fue llevándose a cabo, presentándose paso a paso, ¿verdad? Y entonces dice que el pueblo de Israel no le recibieron. Lo golpearon, lo azotaron, se burlaban de Jesús. Lo hicieron cargar su propia cruz. Fíjese, pidieron que le crucificaran en una cruz aún siendo inocente. Daban voces diciendo, crucifíquenlo, la sangre sea sobre ellos mismos, decía, y sobre sus hijos, sobre su descendencia. Mira qué tan mal andaban, hermanos. Cuando uno ore, ¿verdad? Está como el rey de la Jezabel. Dile que le va a pasar esto, y después llora. Llore. Ahí no se acordó de la Jezabel. Ahí se acordó de que el juicio venía a él. A la Jezabel la tenía aparte ya preparada, pero el juicio venía a él, al que tenía que estar haciendo decisiones como rey, hermanos. Él no hacía decisiones, él se dejaba que la mujer le hiciera las decisiones que eran entre él y Dios. Cuidado con eso, hermanos, porque somos individuales. Dios nos salvó individualmente. Dios tiene cosas y planes para cada uno de nosotros. Entonces hay decisiones que se tienen que llevar a Dios siempre, no nomás por una cosa. Si todas las decisiones las llevamos a Dios, hermanos, no anduviéramos tropezando en muchas cosas y decimos, la regamos otra vez. ¿Cómo me dejé llevar? ¿Cómo? ¿Me entiendes?
como le pasó a Josué, ¿verdad? Pues al rey llore cuando le dijeron lo que iba a venir. Y dijo Dios al profeta Elías, ¿viste? Se arrepintió, se conmovió. Fíjese lo que hace Dios. Era de corazón que se estaba arrepintiendo, porque si no, Dios no lo perdona. Ok, dice, ve a él por cuanto se compungió, lloró y todos ante mí. Ve, dile que no va a pasar en su tiempo, pero que va a pasar en el tiempo de sus hijos y los hijos de sus hijos, la descendencia. Y dice que era tan egoísta, este hombre era egoísta, nomás lo que él quería, por eso usaba la Jezabel. En verdad la Jezabel no sabía que la estaba usando. Se miraba que Jezabel era ahí, que no, la estaba usando a Jezabel, porque tú hazlo, hasta flojo, tú hazlo. Fíjese, cuando Dios le había dado él el reinado que llevaba a cabo, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no ser flojos espiritualmente, hermanos, porque a veces por la flojera es que no se llevan las cosas como debe ser. Fíjense, por eso es importante, cuando Cristo es la cabeza del hombre, hermanos, las cosas se ven diferentes. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra, no es porque nosotros lo decimos, ¿verdad? Entonces se lleva todo smoothly, calmado, todo cae en su lugar. Porque lo espiritual es más poderoso que lo terrenal. Fíjense, si alguien quiere dirigir a alguien terrenalmente, si la persona espiritualmente se levanta, esa persona no lo va a dirigir, porque Dios pone todas sus cosas conforme su voluntad y su palabra. Es lo que la palabra nos dice. Entonces nosotros somos de Dios. Tenemos que estar cerca de Dios en todo momento para que alimente nuestra vida continuamente, esas lluvias, esas aguas que nos llenan, donde allí no habrá sed jamás. Dice la palabra, no soy yo, es la palabra, hermanos. Pues es muy importante comernos la palabra, comernos a Jesús. Allí me van a conocer, cómanse la palabra. Y no más es para que estén gordos, no, es para que me conozcan a mí, para que yo pueda tomar y los voy a poner bien en forma, nos pone en forma. Porque bueno, ya no le hagas así, ahora vas a hacer el ejercicio pero bien, y te va a hacer el efecto que debes. De otra manera estás haciendo un ejercicio que ni engordas, ni enflacas, ni nada, no te pasa nada. Entonces el ejercicio espiritual tenemos que ponerlo por obra, hermanos, porque usted cree que Cristo va a levantar a una iglesia ahí toda floja y toda en figura. No, una esposa que esté vestida bien, con sus ropas blancas, sin ninguna arruga, se tomó el tiempo para planchar esa ropa bien, para que se vea bonita la ropa. Para el amado, porque cuando estás enamorada de alguien, ni que se te vea el cabello así, te peinas como 20 veces, no me gusta hacer eso. Y te cambias, está la cama llena de vestidos, de ropa ahí, porque ya te cambiaste a ver cuál te quedaba mejor, para que cuando te presentes con el novio, te vea bonita. Así es la iglesia, hermanos, es para los hombres y para las mujeres. La iglesia es de Dios, la iglesia es una iglesia hermosa, vestida de lino fino, resplandeciente. Así la está viendo Jesús. Y los que no, hombre, esta está bien arrugada. Mira, esta está llena de manchas. Ni se preocupó que voy a venir. Yo le dije que me esperara. Si yo dije voy a venir, voy a venir. Es lo que Jesús dice, ¿verdad? Si Él va a venir, va a venir. Y entonces así como vino, hermanos, aquí vino, llegó a la tierra. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe, el que cree en el nombre de Jesús, hermanos, esos son recibidos como hijos, y a esos son los que va a levantar. No se crea que si nos estamos portando rebeldemente y no como hijos, dijo Pablo, no se jacten. Si a la que estaba ya originalmente injertada ahí, la pudo quitar para injertarnos a nosotros como adoptivos, no se jacten, porque fácilmente nos quita también a nosotros, ¿verdad? Porque Él no va a querer una vid donde Él es el dueño de esa vid y el Padre Santísimo de los Santísimos nos anda podando y ahí vamos otra vez a hacer.
y nos vuelve a podar y otra vez no salimos de la misma. Al punto que Jesús le dijo a la higuera, ya sécate, estás tomando lugar nomás, o árbol sicomoro, en otro dice, ¿verdad? Quítate, estás estorbando nomás aquí. Aquí puede venir otro arbolito que va a dar fruto como yo quiero. No viniste, no estaba preparado, esa vid no estaba preparada, le faltó estar en la fe que estamos hablando, que Jesús vino a traer a nuestras vidas, hermano. Fíjese, mire lo que dice. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Dice en Juan 1:11. Y en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Aleluya. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir? Ahí se consumió la fe. Jesucristo era el que preparó esa fe, vino. Y vino y se hizo hombre para poder como hombre meter la fe a través de él, de su sangre, del sufrimiento que él sufrió. Él vino de Dios. Dijo, dejé allá, pero yo vuelvo de donde vengo, ¿verdad? Y comenzó él a pagar todo lo que necesitaba para que la fe fuera consumida en él. Solo en él. No la fe en otra cosa ya. No la fe en la ley. No, porque la ley no es de fe, hermanos. Es el que si tú la haces, vas a vivir. Si no, vas a padecer. Si tú no haces lo que está escrito ahí en la ley, se va a padecer las consecuencias de la ley. Hoy todavía matan allá, usted sabe. Hay religiones que, de musulmanes y todo, no cumples esa ley. ¿Qué es el juicio? Muerte. Vayan y mátenlo. Y los matan, no importa quién diga el gobierno de cualquier otro gobierno. Él mata todavía. A diente por diente, ojo por ojo. Todavía viven en esa ley, hermanos. Y peor ellos, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús completó, hermanos, esta fe. Entonces, dice, como dice el versículo que leí al principio, Hebreos 12:2, consumador de la fe. Consumado es, dijo cuando él murió. Ya está hecha esta fe. Ya metí la salvación por fe aquí. Ya la metí. Porque yo era el de la fe. Yo era el que construí este edificio. Y este edificio está terminado. Para que todo el que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese, dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, hermanos. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Fe. ¿Por qué no dice que por medio de Jesucristo? Nosotros somos salvos por Jesucristo. Pero Jesucristo es esa fe, hermanos. Vino y la cumplió. Consumado es. Esa fe ya está aquí. Para que todo el que crea en Él, por la fe en Jesucristo. Mire. Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es don de Dios. ¿Quién es el don de Dios, hermanos? No es de nosotros. No es nada que pudimos hacer. No hubo nada que podemos hacer todavía. Yo he leído 100 capítulos. Ayunado 5 veces en la semana. Esto he hecho. Eso no te trae salvación. Pero si tú lo haces por fe, y esa fe es la que metió Jesucristo en él. Estamos en él. En la fe de Jesucristo. Por eso dice, es la fe de Jesucristo. ¿Quién es el consumador de la fe? Jesucristo. No tuviéramos fe. Si este sacrificio no hubiera sido hecho, hermanos, no estuviéramos aquí. O tuviéramos vanamente aquí. Porque por la fe en el que lo consumió, en el que lo hizo todo, en el que completó el sacrificio, es que podemos ser salvos. De otra manera no hay salvación para nadie, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Les voy a leer uno de los versículos. En 1 de Timoteo 2:5, hermanos, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Aquí dice una sola fe. Sí, un mediador, ¿verdad? Es un mediador. Aquí lo que dice 1 de Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Fíjese, Jesucristo, hombre. Si Jesús no hubiera hecho
tomado cuerpo, como dicen Hebreos, que se preparó desde antes la fundación del mundo, hermanos, no hubiera fe. Porque la fe es en el consumador de la fe, el que la inició y el que la consumió. Él es esa fe, la completó, hermanos, para que por Jesucristo podamos entrar. Es pues por la fe. Por eso es que dice aquí, clarito, ¿verdad? En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Hay un nombre, hermanos. ¿Cuál es su nombre? Conozcámoslo bien, conozcámoslo, no para que nomás sepamos el nombre, conozcámoslo para que se haga real ese sacrificio que Dios hizo para nosotros. Día tras día hay que buscarle, hay que pedirle perdón. Señor, tú estás ahí como sacerdote y por la fe que tú viniste a darme a través de este sacrificio, Señor, es que vengo a ti, perdóname. ¿Por qué cuesta tanto pedir perdón? Porque alimenta la carne, fácil se enciende la carne con cualquier cosita. No le pueden decir nada. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el bautismo en agua? ¿Dónde está? ¿Me entiendes? Hay que reconocer por fe, porque la fe ya está hecha, fue consumida. Aquí está la fe en Jesucristo, hermanos. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué le va a pasar? Será salvo. ¿Creer en qué, hermanos? ¿El que creyere en qué? En Jesucristo, en el gran sacrificio. Dice, el que cree en el gran sacrificio, en ese edificio que Jesús hizo en él. En él. Él fue esa fe consumada. Esa fe, y por esa fe podemos entrar al Señor, hermanos. Sin esa fe no vamos a entrar a ningún lado. Obtengamos la fe en esta tarde. Obtengámoslo, hermanos. Entendámoslo. Si no entendemos las Escrituras, ¿cómo vamos a ponerla por obra? Nos alejamos fácilmente por falta de entendimiento. Si alguien necesita sabiduría, dijo Santiago, hay que demandarla. Señor, dame, auméntame la fe, Señor, auméntame. Yo no voy a vivir así. Tú no me llamaste para vivir así. Mi vida no fue llamada para vivir así. Yo tengo que vivir por fe. Porque aquí dice la palabra de la fe. Que el justo, ¿qué le va a pasar al justo? Por la fe vivirá. ¿En quién? En la fe en Jesús. Por eso es por la fe. Por eso se habla de la fe. Porque yo me pregunto, Señor, ¿qué es de la fe? ¿Por la fe? Es por Jesucristo, hermano. Señor, ¿cómo por la fe? Entonces, Dios me daba esto. Sí, Jesucristo es el autor, es el inicio y el consumador de la fe. No hubiera visto fe en Jesucristo si no hubiera hecho este sacrificio. Ahorita estuviéramos igualitos como están los que no han creído, hermanos. Pero por la fe hemos recibido salvación. Entonces, si Él ya vino a hacer el sacrificio por la fe, hecho está, hecho está. Si se le ha calmado la fe, si se le ha enfriado la fe, hermanos, créalo. Jesús ya vino a hacer el sacrificio por usted y mí. Nosotros no podíamos cumplir nada de la ley, nada, ni hasta el día de hoy, hermanos. Es muy duro. ¿Ya hiciste aquello? Sí, la regué otra vez, fíjate. Pero tenemos a Jesús. Y como entramos a Jesús le pedimos perdón. En lugar de tumbarnos ya y decir, ay, ya me caí, me tengo que volver a levantar. No, Jesús nos levanta. Jesús por la fe consumida ya, su sangre nos lava. ¿Estás lavado? Limpiado, echado a la mar. No te acuerdes ya más de eso que hiciste. Dale adelante. Ni lo tengas en mente, porque el enemigo lo está usando para que lo tengas en mente. Lo que hice. Estoy pecando. Fíjese, el religioso es lo que hace, hermanos. Pero no estamos en religiosidad aquí. Dios es un Dios vivo, aquí está. Lo está viendo usted, lo oye. Aquí están sus ángeles. La Biblia lo dice. ¿O no? ¿O estoy hablando mentira? El ángel de Jehová acampa de los que le temen. ¿Y qué hace? Nos dice que a veces acampa alrededor de nosotros y nos defiende, hermanos. Nosotros tenemos un gran guerrero con nosotros que en la historia no ha perdido ni una batalla, ni la va a perder.
Él ya venció, Él está sentado en su trono. Y vamos a seguirle, ¿verdad? Porque me quedan unos minutos. Dice Hebreos 11:1. ¿Quién se lo sabe de memoria? Yo creo que no lo sabemos de memoria. Es pues la fe, fíjense lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién es la fe? ¿Quién es esta fe que la cumplió? ¿Quién cumplió la fe? Jesucristo, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nosotros estamos esperando a esta fe que venga. Y tenemos certísimamente testigos en la Biblia y aquí en la tierra también, como Dios, a través de Jesucristo y de su Espíritu Santo, habla a una persona que puede estar perdida en lo más bajo, pero que Dios sigue salvando. Fíjese, por la fe que consumada está hecha. Se salva las almas, hermano. ¿Cómo? ¿Usted se acuerda cuando usted se salvó? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el sentir cuando usted se salvó, hermanos? ¿No se acuerda? A mí me entró una hambre, hermanos, que yo no conocía, esa hambre espiritual. Una hambre de palabra de Dios, conocerle. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Que me lean la Biblia, que hagan lo que tengan que hacer, pero yo quiero conocer más a Dios. Yo necesito comer, yo necesito comer. Necesitaba comer espiritualmente, que me enseñaran, hermanos. Y es donde están dormidos a veces los hermanos. Pero Dios tiene misericordia de uno y clama: yo tengo hambre, Señor, de ti. Dame lo que necesito. Porque te ven chico y piensan como hasta niño. Por eso yo respeto mucho a los niños cuando vienen. Porque niños yo los aprovecho para hablarles de Jesucristo, su Salvador. Para que pensamos que ellos no entienden todavía, que están chicos. No entienden mejor y son más sensibles que un adulto, hermanos. Y se van con Cristo y ustedes vieron, usted veía, vea, la niña que aceptó a Cristo, cómo levantaba las manos. ¿Quién le enseñaba eso a ella? Nadie, su mamá no le iba a enseñar, su abuela no le iba a enseñar. Levantaba las manos ella solita para adorar a Dios. Se prendían aquí, todos, gente nomás mirando para donde sea, pero ella levantaba las manos y adoraba a Dios y se quedaba rato ahí, hermano. Usted la miró. Se salvó viniendo en uno de las clases que vino. Porque una cosa, hermanos, preocuparnos que esos niños cuando vienen, nosotros sepamos si ya recibieron a Cristo o no. Otro que ya mero se bautizaba, pero sus papás dejaron de venir, ya no querían. Él hasta le llegaron a castigar porque vámonos a la iglesia y vamos, ya se va a hacer tarde, ya se va a hacer tarde, ya se va a hacer tarde. Y allá preocupada la persona en las tiendas o en lo que sea, en el tiempo de la iglesia. Y dice, ya no se ve, y el niño hubiera visto cómo hablaba este niño. Y él quería de Dios, entendía. El niño debe haber tenido como unos 9 años. Estaba chiquillo el niño. Pero esta fe es real, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esta fe, cuando entra a nuestras vidas, hermanos, estamos seguros que lo que Jesús hizo por nosotros es real. No es pasajero, no es una historia, es real. Fíjese. Y estamos convencidos, ¿verdad? Aunque no lo veamos, que Él es quien dice que es. Él es mi Salvador. ¿Es su Salvador? Jesús, tú eres mi Salvador. Dígale, Jesús, tú eres mi Salvador. Aquí estás, Señor Jesús. Estamos celebrando y acordándonos el gran sacrificio que hiciste, Cristo. Deja que mis hermanos también te vean. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y yo voy a terminar, ¿verdad? Voy a terminar para no hacérselas como era Santa Cena, ¿verdad? Pero hay mucha cosa bonita aquí. Sí, hermano. Amén. Sí. Alabado sea para Dios, Dios. Espíritu Santo, amén.
Amén. Aleluya. Ujú, ujú. Sí, sí. Ah, sí. Ajá. Ajá. Sí. Amén. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, hermano. Aleluya. Ajá. Amén. Amén. Comerse la palabra es cuando uno la lee, dejar que Dios se la revele. Y si usted tiene falta de entendimiento de revelársela, hermana, es lo que yo hice un día. Estaba joven, bien joven. Entonces yo me tiré al piso y como traía tanta hambre, digo, Señor, revélame tú tu palabra para que sean quien sea que venga y me quiera engañar de tu palabra, Señor. Yo estoy segura que cuando tú me hablas a mí por tu palabra, eres tú. Y es cuando yo hablo, Señor, para que nadie venga y me confunda o me vaya a engañar con palabras que no son de Dios. Y le lloré, pero le lloré, hermanos. Le pedí a Dios con todo mi corazón, le digo sinceramente, con todo mi corazón yo gemí a Dios, era gemidos, no era nomás llorar. No me levanté de ahí hasta que sentí el descanso de Dios. Y así empezaron en la iglesia, va a haber un programa donde se va a leer toda la Biblia. Yo decía, ay, yo no entiendo el Nuevo Testamento para nada, decía. No lo entiendo para nada, esa era mi dificultad. Decía, he leído el Nuevo Testamento, pero el Viejo yo no lo entiendo para nada. Hermanos, pasó el tiempo y yo ya oré, lo puse en la mano de Dios y de repente que se comienza a leer la Biblia y yo con aquella hambre dije, gloria a Dios, que es ese programa de que te van a decir y tú entregas la página de lo que leíste, hermano. Y entonces cuando comenzaba a leer, hermano, de repente comenzaba a leer la Biblia y se me hacían como, ¿cómo dice? Siempre lo digo mal, pasajes. Hermana, yo podía ver en el Viejo Testamento, cuando comencé a leerlo, hermano, los panoramas se me hacían claros a mis ojos, hermanos. Comenzaba a leer y comenzaba a ver el panorama para entender la Biblia, porque yo aprendo viendo, hermano. Si yo veo aquello, le puedo ver detalles, pues eso no es detallista, pues. Y comienzo y me hacía entender, eso pasaba. Eso significa, eso. Y se me venía como si fuera películas que yo miraba, hermanas. Se ponían a hablar los pastores allá arriba y yo me quedaba porque yo me iba. Ellos diciendo la palabra y yo me iba en esa palabra. Me llevaban allá la historia o la predicación que ellos estaban hablando, sea predicación o mensaje. Había mensajes bien sencillos que se daban a veces, hermano, pero para mí era como agua viva tomándomela y se me hacía real aquello, se me hacía real.
Entonces fue como Dios comenzó a revelarme la palabra. Y comenzaba yo a hablar cosas que yo dije, ¿de dónde me salió eso? Y estábamos en clases y de repente preguntaban preguntas y me salían cosas que dije, ¿de dónde salió esto? Y era porque la palabra me la estaba comiendo y la palabra dentro de mí estaba haciendo esa revolución de poder hacerse real a mi vida. El que tiene hambre, venga, dice la palabra de Dios, yo se lo voy a dar. ¿Quién? El pan de vida. Escudriña las escrituras. Juan 5:39, siempre lo he repetido miles de veces. Escudriñad las escrituras porque ustedes piensan que en ellas vas a tener la vida eterna. No, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Léanlas sabiendo que éste les va a dar el conocimiento de mí, de Jesucristo, hermanos. Y cuando leemos la escritura de esa manera, con la guianza de Dios y Espíritu Santo, Él nos revela su palabra, ¿verdad? Y ahí va. Eso es años, hermano, hace años. La palabra sigue siendo nueva todavía. La vuelve a leer uno desde Génesis al Apocalipsis y sigue siendo nueva. De repente estoy, ¡pum!, me agarra algo de la que la palabra está ahí hablando y digo, wow, que me da como flechazo, pero no flechazo del enemigo, me da flechazo de la palabra, y me agarra y me revela, oh, eso, wow, como si nunca lo hubiera oído, hermanos. Te tira la palabra. Eso es para ustedes, hermanos, para aprender, para que lean, para que se les dice, lean. Tenemos papeles para ayudarles, para que ustedes empiecen. De ahí Dios les va a dar la manera y la guianza para que lean la palabra, como a mí un día me la dio el Señor así y me la sigue dando. Hermosa la palabra cuando te da y se te hace real, te aumenta la fe. Aquel sacrificio que Cristo hizo en nuestras vidas nos la aumenta cada día, porque aquí vamos de paso a paso, hermanos. No vamos aquí nomás dándole al aire como hizo el apóstol Pablo. No, yo tengo una meta, decía el apóstol Pablo, y yo no le doy hacia el aire, yo le doy hacia lo sólido. Yo lo veo por fe, por la fe que fue consumida aquí, que fue hecha y que fue dada a usted y a mí. Por eso, hermano, hay que vivir por fe, hay que aprender a vivir por fe. Es duro vivir por fe cuando te están pasando los problemas, hermanos. Pero por eso están los hermanos de fe. Con nosotros hay que enseñarnos para que estemos como guerreros, hermanos. Cuando al otro le falta la fe, ahí está el otro para orar por ellos. Que no vienen, que visitan nomás. A mí no me interesa. Dios los trajo a la iglesia, hay necesidad. Hay que orar por ellos. ¿Ok? Porque son almas, hermanos, que necesitan dirección divina, no llegan diokis. Ay, pero que aquellos hermanos no se aguantan, que esto. Yo no los hice, yo no los salvé. Los salvó Jesús. Los trajo, los conocí, ahora son parte de la oración. Y vamos a orar por ellos. No podemos sentir de otra manera por los hermanos, tenemos que amar. Porque un día los vamos a ver allá también. Aunque ya nunca más los veamos aquí, los vamos a ver allá. ¿Verdad? Y Dios va a decir a ellos mismos, gracias porque no te diste vencido, porque ya sé que oraron por mí, porque allá todo se va a revelar, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos, ya iba a terminar, y gracias, hermanos, pues el testimonio, denle la honra y gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que habla. Aquí no es persona, aquí es el Espíritu Santo que está en cada uno de sus vidas. Así que cuando usted habla, a veces no sabe lo que está hablando, está profetizando, porque está la palabra en su vida. Vamos a terminar. La conclusión es Hebreos 12:2, donde empezamos. Puesto los ojos en Jesús, el autor, hermano, el iniciador y el consumador, que no solo la inició, lo terminó. Consumado es de la fe, el cual por el gozo, fíjese, puesto delante de él sabía su meta. Aprendamos cuál es nuestra meta. Por eso tenemos que buscarla en la palabra, hermano. Si nuestra meta es real y verdadera y lo creemos, vamos a trabajar para el Señor. Todas las cosas que hagamos, hermanos, son para Dios, no para los hombres. Dejemos de estar trabajando para los hombres, porque nunca va a haber satisfacción allí, hermanos. Y ahora no me gusta, y mañana no me gusta, y que pasado mañana no, y no me gusta esto, no me... la carne se queja hasta por dormir, por descansar, por pararse, por sentarse. Pura queja la carne, es una lata la carne, si le hacemos caso, hermanos. Pero mientras su carne se va desgastando, dice lo exterior,
su espíritu que se vaya renovando, renovando, renovando. Usted sigue amando a Jesús más, 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 porque lo está esperando para que en un abrir y cerrar de los ojos nos vayamos, hermanos. Vámonos. No deje que nadie lo pare. Nada ni nadie, hermano. Nada de lo aquí vale la pena perder la salvación tan grande por medio de la fe, el consumador, ¿verdad? Y el que la empezó y el que la terminó. Yo soy el principio y soy el fin, dijo Jesús. Y dice la palabra, y al que esté muerto, va a vivir. Porque Dios es Dios de vivos. Usted está viva, hermanos. Usted está viva. Es un ser vivo, porque Cristo está en nuestras vidas, hermanos. Entonces, aunque se sienta como se sienta. Y dice, el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Fíjese, por eso la soportó. Menospreciando el oprobio. Fíjese, pasó dificultades. ¿Cómo dice? Como oveja al matadero. ¿Cómo dice, hermano? ¿Verdad? No abrió su boca. Está tremendo esto, hermanos. Cálele a hacerle, a ver. Nomás le dicen algo. ¿Y cuál oveja, cuál matadero? Te voy a decir porque me dijiste algo, te voy a parar también yo. Te voy a decir lo mismo o te voy a decir peor. Fíjese. Buenos para eso. Pero dice, vamos a orar. No abren la boca para orar. No saben orar. Pero para decir cosas que no deben, buenos para usar la boca, y la boca no le pertenece. Si entró por su boca aquello y lo confesó, hay que tratar de limpiar nuestra boca, hermanos, no como los del mundo, ¿verdad? Dice, y fíjese, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y fíjese, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consumado es. Él ya está en el trono, hermanos. Él ya está en el trono. Y por la fe en Él es que recibimos salvación. Por la fe en el que ya lo hizo. Por eso Él hizo esta fe, para que todo el que crea en Él por la fe, somos salvos, hermanos. La salvación es real, hermanos. Ya fue hecha. Aquí no hay nadie que tengamos excusa en esta tierra que no pueda creer. Porque la fe en Jesucristo es la que nos lleva a salvación y a vida eterna, al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta palabra nos anima hoy, en esta noche, hermanos, que pongamos los ojos ¿en quién? Si tenemos los ojos en otra cosa que no es de fe, que es Jesucristo, en esta noche Dios nos está hablando, me habla a mí. Yo me encanta que me hable a mí primero. Yo me apunto los dedos así, pero también apunto así, ¿verdad? Todos los demás para mí no le hace. Pero que se haga real a nuestras vidas esta palabra, hermano, porque es del Espíritu Santo esta palabra, es de Dios, es palabra de la Biblia. Dice, para que sigamos adelante y no desmayemos por nada. Ese es el consejo de esta palabra en esta tarde, hermanos. Vamos a orar, yo sé que ya es apenas la hora, son las 6:30, gloria a Dios. Récord quebrado, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Su fe está en usted, hermanos? Usted es salvo. Si